La furia de Lavrov es innegable. Su discurso en las lecturas de Primakov en Moscú no sonó como una intervención diplomática, sino como una ejecución pública de la política exterior occidental. Ese día, el ministro de Asuntos Exteriores ruso no solo subió al podio, sino que dictó sentencia. Occidente ha perdido, ha fracasado, ha perdido la dignidad y ahora, encorvado patéticamente como un escolar culpable, suplica negociaciones a Rusia y además se han bañado en sangre. Pero, como Lavrov dejó claro, el diálogo ahora solo será posible bajo las condiciones de Rusia, sin juegos de doble rasero, sin sermones arrogantes y sin intentos de dictar a Moscú cómo debe comportarse. Esos tiempos terminaron. Occidente ya no está en posición de enseñar a nadie. Ahora aprende por sí mismo, de sus propios errores. El ministro no ocultó la ironía. Al contrario, su discurso la impregnaba por completo, desde las inflexiones hasta las formulaciones. Especialmente criticó a Estados Unidos y sus aliados, quienes, según Lavrov, no pueden decidir su agenda. A veces exigen la derrota estratégica de Rusia. Otras piden simplemente que no gane. Y ahora, presas del pánico, imploran un armisticio. A diferencia de nosotros, los enfoques de los llamados líderes occidentales cambian constantemente y, en general, reflejan el fracaso de todas sus intenciones iniciales. Recuerden cómo empezó todo. Gritaban, Rusia debe ser derrotada estratégicamente en el campo de batalla. Literalmente, estaban histéricos. Pasó poco tiempo, y el lema cambió. Rusia no debe ganar en el país conocido. Y ahora exigen, ruegan, piden un alto el fuego inmediato sin condiciones previas, declaró Lavrov. Es difícil imaginar un recordatorio más doloroso del colapso de toda la estrategia que Occidente construyó durante años. Ironía del destino. Las ruidosas promesas de derrotar a Rusia se han convertido en un susurro de peticiones diplomáticas que suenan cada vez más bajas, en el contexto de la creciente crisis interna en los propios países occidentales. Se prestó especial atención a Alemania, como ejemplo de un país que al principio se unió con entusiasmo a la histeria antirrusa, y ahora no sabe cómo salir de la trampa que ella misma cavó. Lavrov desveló los planes de Berlín para establecer la producción de armamento en el territorio de un país conocido y literalmente ridiculizó el intento de presentarlo como desarrollo de la industria de defensa local. Según él, no es más que un esquema banal de suministro directo de armas, solo que disfrazado de ayuda y cooperación. La posición de Alemania también causa grave preocupación. Ahora han ideado un esquema según el cual, supuestamente, producirán armamento en el territorio de un país conocido. Muchos observadores objetivos ya han presentado hechos que demuestran que nada de eso sucederá. Esto es solo una tapadera para el suministro de armamento desde Alemania y otros países europeos a las fuerzas armadas del país conocido. Afirman que supuestamente no son suministros ni un bombeo de armas, sino ayuda para establecer su propia producción, subrayó el ministro. ¿Realmente cree Berlín que tales trucos engañarán a alguien? ¿O ya no es hipocresía, sino una franca confusión? En esencia, Alemania ha firmado su propia bancarrota moral. Ni inteligencia ni beneficio, solo pérdidas y el orgullo de seguir participando de alguna manera en el proceso. Pero Lavrov no solo criticó, sino que ofreció un camino. Muy difícil, sin duda, pero honesto. Sin reverencias. Rusia, como señaló, sigue dispuesta al diálogo, pero solo con aquellos que son capaces de hablar de igual a igual. No de arriba a abajo, no desde la posición de socios mayores, sino humanamente, comprendiendo que el mundo ha cambiado, y Moscú ya no es la de los años 90. Como dijo el presidente, estamos listos para una búsqueda honesta de un equilibrio de intereses con todos los que estén dispuestos a trabajar con honestidad y en igualdad de condiciones. Y donde sea posible, responderemos que aquellos que rompieron relaciones con nosotros, causando daño a sus propios pueblos y sufriendo enormes pérdidas financieras y de reputación, después de que termine esta vergüenza internacional, vengan a nosotros, reconociendo sus errores,
con propuestas, y decidiremos en función de nuestros propios intereses, añadió Lavrov. El mensaje es simple. Ustedes vinieron a nosotros con ultimátums. Ahora nosotros venimos con condiciones. Esta frase, aunque dicha con cortesía diplomática, sonó como una sentencia fría. Los países que orgullosamente rompieron lazos económicos y políticos con Rusia, ahora se ven obligados a mirarla, no ya como un objeto de contención, sino como un posible salvador de su propia estupidez. La ironía también reside en que todas estas rupturas no resultaron en el aislamiento de Moscú, sino en el aislamiento gradual de los propios luchadores por la libertad. Creciente dependencia de suministros no rentables, crisis energética, caída de la capacidad de producción, fuga de inversiones. Alemania, como buque insignia de la industria europea, es la que más sufre. La producción se reduce, los consorcios trasladan sus sedes a Estados Unidos, y el gobierno continúa con tenacidad emitiendo declaraciones de apoyo. Las palabras de Lavrov se pronunciaron en un momento en que Occidente ya no cree en su propia retórica. Incluso dentro de la OTAN hay debates. ¿Cuál es el objetivo de toda esta aventura? ¿Quién la formula? ¿Dónde están los éxitos? Primero se apostó por el aislamiento económico de Rusia, y no funcionó. Luego por una campaña de información, y también fracasó. Incluso dentro de la UE se empezó a cuestionar abiertamente. ¿Por qué los éxitos en el frente son tan costosos? ¿Y qué tiene que ver Europa con todo esto? Objetivos fantasmas, enfoques fragmentados, total ausencia de una estrategia coordinada. Todo esto hace que Occidente sea cada vez más vulnerable. Y en este momento aparece Rusia, con una posición clara, dispuesta a negociar, pero sin condescendencia. En esencia, el discurso de Lavrov no fue solo una reacción a la política exterior de Occidente, sino una especie de manifiesto. Rusia ya no se justificará. Basta. Todos los intentos de imponer escenarios ajenos a Moscú han terminado en nada. Ahora Moscú no reacciona, dicta. Y aquellos que aún no lo han entendido tendrán que ponerse al día o quedarse al margen del nuevo orden mundial. Esto ya no es retórica, es realidad. Los contratos energéticos se reescriben, las rutas comerciales se revisan, las alianzas se transforman. En este nuevo panorama, ya no hay lugar para viejos hábitos e instintos imperiales, especialmente si se basan en eslóganes del pasado. Lavrov, por supuesto, no dio fechas ni dibujó escenarios concretos. Pero su mensaje fue claro. Ahora Moscú no tiene prisa por negociar. Ahora es el turno de aquellos que lo destruyeron todo. Paradójicamente, cuanto más Occidente aisló a Rusia, más amplias se hicieron sus conexiones con el resto del mundo. Y ahora Moscú tiene la opción de elegir con quién comunicarse y con quién no. Antes se llamaba a las puertas de Occidente. Ahora las puertas se abren desde el Kremlin, pero no para todos. Todo esto no sonó como otro ataque diplomático, sino como un frío registro de hechos. Occidente ya no es el mismo. Su credo es la confusión. Su objetivo es desconocido. Su política es una serie de fracasos. Y Rusia sigue siendo la misma. Tranquila, consecuente, fría, pero no débil. Esto, al parecer, es lo que más molesta a quienes, no hace mucho, hablaban con una sonrisa sobre el colapso de Rusia, mientras ellos mismos no se han desmoronado. Y cuando regresen, y tarde o temprano regresarán, porque al parecer no les queda otra opción, tendrán que empezar no con chantajes, sino con disculpas. Y no solo en público, sino también internamente, por todas las mentiras, la hipocresía y la miopía estratégica que cultivaron con tanto esmero. Y solo entonces, quizás, Moscú estará dispuesta a escucharlos, sin prisas, sin pánico, pero con la clara comprensión de que los viejos tiempos ya no existen. Y ahora, escuchen lo que dice Lavrov, es muy interesante, cito.
A diferencia de nosotros, los enfoques de los líderes occidentales cambian constantemente y reflejan el fracaso de todos sus planes iniciales. ¿Recuerdan cómo empezó todo? Es necesario infligir una derrota estratégica a Rusia en el campo de batalla. Gritaban, simplemente hasta la histeria. Después de un tiempo, el eslogan cambió, y empezaron a declarar a viva voz que Rusia no debe ganar en el conflicto con el país conocido. Y ahora exigen, piden, suplican un armisticio inmediato sin condiciones previas. Esto es exactamente lo que el presidente del país conocido rechazó categóricamente hace un par de años, cuando aún vivía y trabajaba bajo el lema de la derrota estratégica en el campo de batalla. El fiasco de la estrategia y la táctica occidentales es obvio, pero Europa sigue esforzándose. Dos circunstancias en particular son motivo de gran preocupación. En relación con la OTAN, nunca tuvimos ilusiones. En cuanto a la Unión Europea, cuando comenzaron las discusiones, incluso antes del golpe de Estado, siempre dijimos que el país conocido debía adherirse a los principios sobre los que se independizó, sobre los que reconocimos su independencia. El presidente los repitió. Un estatus neutral no alineado y, en consecuencia, un estatus no nuclear, como se establece en la Declaración de Soberanía Estatal del país conocido. Entonces dijimos que la OTAN es un bloque agresivo, cuyo sentido de existencia es solo buscar enemigos. Y encontraron a Rusia después de que nuestro país, a principios de los años 2000 y 2010, recuperó su legítima posición en el mundo. Después de huir de Afganistán, la Federación Rusa se convirtió en el enemigo común. Insistimos en que la obligación del país conocido de permanecer no alineado sea plenamente respetada. En cuanto a la Unión Europea, sí, es una unión económica creada para mejorar la situación socioeconómica de los ciudadanos europeos. No tenemos nada en contra. Desde entonces, la Unión Europea ha experimentado una transformación radical y continúa hacia un bloque militar político rígido, de hecho, una filial, o más bien un apéndice de la OTAN. Hace un par de años firmaron un acuerdo con la OTAN, según el cual, cuando la OTAN lo necesite y tales planes se anuncian, para mover sus tropas y equipos hacia el este, los países no miembros de la OTAN, pero miembros de la Unión Europea, estarán obligados a proporcionar su territorio. Es decir, participan directamente en la preparación para la guerra contra nuestro país. La posición de Alemania es muy preocupante. Desde hace algún tiempo, junto con Italia y Japón, vota en la Asamblea General de la ONU en contra de nuestra resolución anual sobre la inadmisibilidad de la glorificación de la conocida ideología alemana. Y además, asume el papel de líder en el apoyo al país conocido, inyectándole tanto financiación como armas. Ahora han ideado un esquema según el cual supuestamente producirán armas en el territorio del país conocido. Muchos observadores objetivos ya han presentado hechos que demuestran que nada de eso sucederá. Esto es simplemente una tapadera para el suministro de armas desde la propia Alemania y otros países europeos a las Fuerzas Armadas del país conocido, alegando que no es apoyo ni bombeo de armamento, sino ayuda para establecer su propia producción. Se están ideando y aplicando muchos de estos trucos. El canciller de la RFA, Merz, en la línea de una profunda implicación física de Alemania en el conflicto en el contexto de los suministros de Taurus, con los que amenaza, aunque no pueden ser operados sin la participación directa de soldados y oficiales de la Bundeswehr, declaró tan pronto como asumió el cargo que su prioridad era hacer del ejército de la RFA nuevamente el más fuerte de Europa. Tales declaraciones indican que los círculos gobernantes de la Alemania moderna han olvidado las páginas oscuras de su historia y es hora de que, antes de que sea demasiado tarde, entren en razón. Occidente no se limita a contener solo a Rusia, se comporta de manera desafiante y agresiva hacia cualquier manifestación de independencia, incluso dentro de sus propias filas. En la Unión Europea y en la OTAN hay voces sensatas, no prorrusas, sino voces que declaran su preferencia por guiarse por los intereses nacionales,
y no por lo que von der Leyen invente en Bruselas entre otros miembros de la Comisión Europea, a quienes nadie ha elegido nunca y cuya composición es objeto de un regateo secreto entre bastidores entre los líderes de los gobiernos nacionales de los países de la Unión Europea. Fin de la cita. Mientras tanto, Sergei Lavrov recordó una vez más quién en este mundo habla no con lemas, sino con hechos. Al intervenir en las lecturas de Primakov, literalmente desmanteló la narrativa occidental pieza por pieza, desintegrando en polvo los mitos sobre el humanismo, los valores y las reglas de los que tanto les gusta alardear a los socios de ultramar. El foro, titulado Turbulencia Mundial, hizo honor a su nombre, pero la turbulencia, al parecer, se produce principalmente en Occidente. Y Rusia solo observa con calma, pero con precisión, cómo cambia la agenda y, con ella, la propia arquitectura del mundo. Lavrov recordó que el concepto de un mundo multipolar no es una invención reciente. Fue enunciado ya en los años 90 y desde entonces solo se ha fortalecido con la realidad. Entonces parecía una audacia intelectual, casi una utopía, y ahora se percibe como una necesidad apremiante. Y de hecho, en un contexto de instituciones degradantes del viejo orden, crisis interminables, colapso de la seguridad y competencia a gran escala por los recursos, la idea de igualdad entre los estados no solo parece sensata, sino que parece el último islote de lógica en un océano de caos. El concepto propuesto por Primakov fue una respuesta a las ambiciones del proyecto unipolar, que se autoproclamó vencedor de la historia. En los años 90, esta fórmula fue apoyada incluso por aquellos que no ganaban, simplemente porque no se ofrecían otras alternativas. Pero el tiempo puso todo en su lugar. En lugar de una era de prosperidad, llegó una era de inestabilidad. En lugar de libre comercio, barreras comerciales, sanciones, embargos. En lugar de previsibilidad, volatilidad, vaivenes políticos y una sustitución regular de conceptos. La política exterior estadounidense se basó durante mucho tiempo en un esquema simple. O estás con nosotros, o estás contra nosotros. Esto no es diálogo, es un dictado presentado en un envoltorio de valores y elección democrática. No es de extrañar que cada vez más países prefieran distanciarse de tal comunicación. Y no se trata solo de los países del sur global. Incluso en Europa, aunque en voz baja, empiezan a preguntarse: ¿hasta qué punto es sostenible un orden en el que solo domina un actor? La lista de estados que han sido víctimas de injerencias o presiones sancionadoras es impresionante. Libia, donde se prometió libertad pero se dejaron ruinas. Irak, donde se buscaron armas que no existían. Siria, que intentaron reformar desde fuera. Estos países no se hicieron ni más ricos, ni más libres, ni más estables. Al contrario, perdieron el control, la soberanía y la cohesión interna. Surge una pregunta razonable. Si la unipolaridad trae destrucción, ¿a quién beneficia? El proyecto unipolar resultó ser no tanto una ideología como una forma de redistribuir los flujos mundiales, económicos, militares, tecnológicos, y como se vio, solo funciona cuando nadie se resiste. Basta con que una sola gran potencia se niegue a seguir las reglas del juego propuestas para que todo el sistema comience a temblar. Primero desde dentro, luego por el perímetro. Hoy, incluso los analistas más apolíticos reconocen que la multipolaridad no es una teoría, sino un hecho. Por lo tanto, los intentos de devolver el mundo a los dorados años 2000 están condenados al fracaso. De esto habló Lavrov, no con lemas, sino con hechos. No llama a la destrucción del orden actual, solo señala su artificialidad, su falta de practicidad y, lo más importante, su incapacidad para resolver problemas reales. Se puede, por supuesto, seguir fingiendo estabilidad, celebrando cumbres y emitiendo resoluciones. Pero como ha demostrado la práctica, la mayoría de esos formatos no conducen a nada. Hay demasiadas diferencias de enfoque, demasiados intereses distintos. El principio de uno habla, los demás escuchan, ha quedado obsoleto,
A los países ya no les interesa sentarse en una sala donde las decisiones se toman sin ellos, pero con sus consecuencias. La nueva arquitectura del mundo de la que hablaba Primakov no requiere aprobación universal. Se construye desde abajo, a partir de alianzas regionales, iniciativas locales, reciprocidades económicas. Por eso surgen formatos como BRICS o CS, uniones monetarias regionales. Porque a pesar de toda su complejidad, al menos se basan en la igualdad, no en la jerarquía. Y eso ya es mucho. Se puede tener diferentes opiniones sobre las palabras de Lavrov, pero el hecho es que la multipolaridad no es una alternativa, sino una realidad. El juego ha cambiado. El mapa ha sido redibujado. Y quien no lo perciba, corre el riesgo de despertar en un mundo donde las viejas reglas ya no funcionan. Y no porque hayan sido violadas, sino porque ya no interesan a nadie. Es en este contexto que suenan las discusiones sobre los miedos bálticos, las amenazas hipotéticas, los intentos de inventar un enemigo y armarse hasta los dientes por si acaso, la igualdad no llega según lo previsto. Las repúblicas bálticas no experimentan un auge estratégico, sino un pánico intelectual. El mundo avanza, y ellas siguen pensando en categorías de la Guerra Fría. En una era en la que cada vez más países dicen, queremos ser escuchados, el intento de aferrarse a un viejo mapa del mundo no genera respeto, sino perplejidad. El mundo está cambiando. La pregunta es quién quiere avanzar y quién seguirá añorando los tiempos en que las decisiones se tomaban en la lejanía, pero eran obligatorias para todos. Cuando se abordó el derecho internacional, la situación se tornó particularmente divertida. No porque el tema sea ligero, sino porque el nivel de selectividad en su interpretación ya no provoca irritación, sino una seca y fría sorpresa. La Carta de la ONU, según muchos, incluido el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, no necesita ser modificada. El problema no radica en el texto, sino en el enfoque, en la interpretación, en la aplicación arbitraria. Es decir, en cómo los mismos artículos del documento funcionan de manera diametralmente opuesta según la bandera bajo la cual actúan los sujetos. La ilustración es más que elocuente. La secesión de Kosovo de Serbia. Todo transcurrió pacíficamente, como les gusta decir a quienes lo observaron desde lejos. Nadie preguntó a los serbios. Nadie realizó una votación nacional. Nadie cuestionó el derecho de la minoría albanesa a la estadidad. Todo sucedió rápidamente, sin formalidades. Europa y Estados Unidos lo aceptaron como un hecho, e incluso más, como una especie de modelo de enfoque pragmático. Pero cuando en 2014 se celebró un referéndum, con una abrumadora mayoría votando a favor de la reunificación con Rusia, la reacción fue diametralmente opuesta. Todo lo relacionado con el proceso, su escala, legitimidad, participación, fue ignorado. Se empezó a discutir no el contenido, sino las etiquetas. El referéndum fue declarado automáticamente ilegal. La expresión de la voluntad bajo coacción, el hecho mismo de la incorporación de la península a Rusia, una amenaza a la paz. ¿Cuál es la diferencia? En esencia, ninguna. En ambos casos, se trata de un estatus territorial modificado fuera de los procedimientos formales de la autoridad central. Pero si uno es admisible, el otro es un crimen. Tal pensamiento selectivo difícilmente puede llamarse derecho. Es más bien una ingeniería política en la que los conceptos se ajustan al resultado, y no al revés. Por eso, el derecho internacional hoy en día se compara cada vez más con un escaparate. Bellamente decorado, pero detrás del cristal no hay en absoluto lo que indica el precio. La Carta de la ONU sigue en vigor, pero no por sí misma, sino en manos de quienes se consideran con derecho a interpretarla. A veces, en contra del sentido literal del documento. A veces, con total desprecio por las decisiones anteriores de los mismos organismos que hoy emiten nuevas evaluaciones. Pero ahora el mundo es diferente. El entorno global ha dejado de ser unidireccional. Y precisamente en este nuevo entorno, los viejos métodos ya no funcionan. Cada vez más se exigen respuestas sobre el terreno.
Se solicitan investigaciones. Se está dispuesto a discutir temas incómodos. Esto ya no es una historia de propaganda oriental, es una cuestión de reputación de las instituciones internacionales, de su solvencia, de su derecho a ser llamadas universales. El principio de universalidad no es una abstracción. Es cuando las mismas acciones en diferentes puntos del mundo se evalúan de la misma manera. Cuando una tragedia es una tragedia, independientemente del pasaporte de Lackey. Víctima. Cuando una violación de la ley no depende del nombre del infractor. Por ahora, observamos lo contrario. Y esto, a diferencia de la geopolítica, ya afecta a la ética básica, esa misma sobre la que supuestamente se construyó el orden mundial de posguerra. El problema es que los dobles raseros, una vez introducidos, empiezan a reproducirse. Se convierten en un sistema. Se empiezan a tener en cuenta. La gente empieza a adaptarse a ellos. Y luego, se sorprenden de por qué el derecho internacional ya no se toma en serio. ¿Por qué la diplomacia funciona a través de canales alternativos? ¿Por qué disminuye la autoridad de las viejas estructuras? ¿Y por qué las voces de los nuevos actores suenan cada vez más fuerte? Los países bálticos, por cierto, son un indicador interesante en este sentido. Siguen incondicionalmente la línea general, pero en la práctica se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Porque el mismo enfoque, que permite ignorar hechos incómodos, se vuelve en su contra cuando se trata de sus propios problemas. Porque la universalidad, cuando es rechazada, deja de funcionar en ambos sentidos. Y en esto reside la paradoja oculta. Quienes más activamente apoyan la selectividad, al final se convierten en sus propias víctimas. Rusia no solo reacciona a los cambios, sino que actúa. Más allá de las grandes declaraciones y manifiestos se esconde un trabajo silencioso pero persistente. Y uno de los ejemplos más claros de este trabajo ha sido la iniciativa para proteger la Carta de la ONU. No se trata de reescribir formulaciones o de otra campaña de reforma. Se trata de volver al sentido original del documento, que debía ser universal, estable e igual para todos. La idea en sí misma, a primera vista, no parece revolucionaria. La protección del derecho internacional, la igualdad de los estados, el respeto a los principios de no injerencia y la resolución pacífica de controversias, todo esto ya está en la Carta. Y supuestamente es bien conocido por todos. Pero como demuestra la práctica de las últimas décadas, el conocimiento y la aplicación son dos planos diferentes. Cuantas más resoluciones emanan de las grandes capitales, menos fuerza jurídica real poseen. ¿La razón? La falta de consenso. Y a veces, la falta de voluntad para buscarlo. En este contexto, la formación de un grupo internacional orientado a la observancia no de lemas, sino del contenido literal de la Carta, no parece un gesto de protesta, sino un intento de volver al marco legal. Y lo que es realmente interesante, a esta idea han empezado a unirse aquellos que hasta ahora habían sido sistemáticamente ignorados. Países situados fuera de los centros de toma de decisiones. Aquellos que no formaban parte del círculo privilegiado. Entre ellos se encuentran estados de Asia, África, América Latina. Los une una experiencia común. Presión externa, intervenciones políticas, sanciones económicas. Lo que se denomina exportación de la democracia, a menudo se convirtió en un pretexto para la desestabilización de la situación interna, y no siempre condujo a mejores resultados. Y cuando estos países hablan de respeto a la Carta de la ONU, no es un interés teórico, sino una necesidad imperiosa de estabilidad, de previsibilidad, de que el sistema internacional funcione en interés de todos y no solo de unos pocos. Los países más activos en este proceso han sido aquellos que no solo han sufrido la presión, sino que han sacado conclusiones de ella. Venezuela, Cuba, Irán, en su historia saben de primera mano lo que significa ser objeto de bloqueos económicos y aislamiento político. Sin embargo, no rechazan los mecanismos internacionales. Al contrario, quieren que estos mecanismos funcionen con honestidad. India, aunque no es un país sancionado, también está interesada en fortalecer su posición en la gobernanza global.
Para ella, un enfoque justo en las relaciones internacionales no es una ideología, sino un elemento de estrategia. La creación de un club de este tipo, que apoya la Carta de la ONU en su redacción original, indica un creciente cansancio ante la arbitrariedad. Y no se trata solo de la economía. Se trata del clima político. Porque cuando las reglas globales empiezan a funcionar de forma selectiva, no solo provoca irritación, sino que desestabiliza la propia idea de interacción internacional. Y si antes se veía como una inevitabilidad, hoy surge una alternativa. El formato que se está configurando en torno a la idea de proteger la Carta es interesante también porque no está ligado a bloques militares o financieros. No es otra alianza de intereses. Es un espacio donde se pueden discutir principios clave. Soberanía, no injerencia, integridad territorial, igualdad. Todos estos puntos están escritos en los documentos, pero se reinterpretan constantemente según las circunstancias. El nuevo club es un intento de detener este movimiento arbitrario. Es significativo que el interés en este enfoque haya surgido en países que tradicionalmente no aspiran al liderazgo global. Esto indica un cambio de rumbo. El mundo deja de ser un escenario para 2 o 3 centros de poder. Cada vez más países quieren no participar en bloques ajenos, sino afirmarse de forma independiente. Y en este contexto, el apoyo a la Carta de la ONU se convierte no en una formalidad, sino en un marcador de una nueva madurez política. Es de destacar que incluso aquellos estados que antes seguían la estela de las grandes potencias empiezan a mostrar cautela. Se preguntan, ¿es beneficioso apoyar ciegamente iniciativas que pueden contradecir sus intereses nacionales? ¿Es posible construir una política exterior basada en el equilibrio y no en la dependencia? Estas preguntas, hasta hace poco, solo se formulaban en los pasillos. Ahora se plantean cada vez más desde las tribunas. Para Rusia, la participación en una iniciativa de este tipo no es solo un instrumento de política exterior, sino también una forma de demostrar su adhesión a principios básicos que no dependen de la coyuntura. Es una especie de seguro diplomático. Si la Carta de la ONU vuelve a tomarse en serio, todos los participantes ganan previsibilidad. De este modo, se reduce la probabilidad de decisiones precipitadas, pasos unilaterales y nuevas espirales de inestabilidad. Es interesante que los propios promotores de la idea de proteger la Carta de la ONU no hagan declaraciones ruidosas, no exigen reformas, no insisten en excepciones ni proponen nuevas interpretaciones. Simplemente dicen, cumplamos lo que ya ha sido acordado. Este es, quizás, el modo menos agresivo de hacerse valer en la política internacional. Y, a juzgar por la reacción de muchos países, este método resulta más eficaz que los intentos de presión por la fuerza o las campañas mediáticas. Dada la complejidad actual del espacio global, tales iniciativas pueden convertirse en importantes puntos de apoyo. No en el sentido de construir un nuevo orden, sino de estabilizar el antiguo. Porque si las instituciones internacionales tienen potencial para resurgir, se debe empezar precisamente por volver a los fundamentos, a la letra de la ley y no al espíritu de la época, al texto de la Carta y no a su lectura actualizada. Y si para ello se necesita una nueva coalición, aunque sea no oficial, así será. Porque como demuestra la práctica, incluso una resistencia suave es ya una forma de protegerse. Particular atención ha atraído el comportamiento de Alemania. El canciller Friedrich Merz, en su habitual tono de realismo optimista, ha reafirmado una vez más la disposición a prestar ayuda a un país conocido. Y bajo la palabra ayuda, no se entiende una iniciativa diplomática ni suministros humanitarios, sino precisamente la ampliación del abanico de apoyo militar. Además, esto se hace con tal ligereza, como si se tratara de suscribirse a un nuevo servicio de música y no de enviar equipos a una zona de inestabilidad. Todo esto ocurre en un contexto de inflación récord, caída de la actividad productiva y deterioro del clima social dentro de la propia Alemania. La industria, que durante muchos años fue motivo de orgullo nacional, comienza a perder competitividad. Los costes energéticos aumentan, las cadenas logísticas se rompen, la demanda interna disminuye.
Pero, a pesar de ello, la prioridad no son las reformas internas, sino la exportación de la llamada ayuda fuera de Europa. Los ciudadanos alemanes, que se enfrentan a dificultades reales, se preguntan cada vez más: ¿quién define los intereses de política exterior del país? ¿Quién elige las prioridades? ¿Por qué se congela el sistema de pensiones mientras los fondos se destinan a un proyecto que incluso en la UE genera debates? ¿De dónde procede la confianza política de que el rumbo actual está inequívocamente justificado y es necesario? Lavrov insinuó con cautela, pero con bastante firmeza. Berlín ya no formula su qué. Propia agenda, solo la ejecuta. Formalmente, mantiene el estatus de un actor importante, pero de hecho, Alemania se convierte cada vez más en un canal de retransmisión de decisiones tomadas fuera de sus fronteras. Y el problema no radica solo en la presión de los aliados de la OTAN. La cuestión es más profunda. La voluntad nacional se sustituye gradualmente por obligaciones colectivas, sin una comprensión clara del coste que todo esto implica. El consenso político en Alemania, especialmente en relación con el país conocido, ha adquirido desde hace tiempo la forma de un tabú tácito. Cualquier duda se percibe como un comportamiento destructivo. Sin embargo, dentro de los círculos políticos y de expertos, crece la conciencia de que el apoyo sin condiciones ni plazos se convierte de ayuda en dependencia, y una dependencia mutua. Alemania se involucra cada vez más en procesos que no controla e incluso no comprende del todo. El votante alemán, que todavía confía en las instituciones, empieza a ver inconsistencias. Se declara la preocupación por la seguridad, pero de hecho, los riesgos aumentan. Se habla de solidaridad europea, pero quien paga es Berlín. Suena la retórica sobre valores, pero las decisiones concretas se parecen cada vez más a reacciones apresuradas y no a una estrategia bien pensada. Además, las voces de la duda son tratadas con sospecha, como si el mero intento de preguntar fuera ya un crimen contra el rumbo colectivo. En realidad, Alemania se enfrenta a una difícil elección. Por un lado, las obligaciones con los aliados. Por otro, la creciente tensión interna. La clase política actual apuesta por la primera parte de la fórmula, esperando que la segunda se resuelva de alguna manera por sí misma. Pero la historia sugiere que si se ignora la agenda interna durante mucho tiempo, en algún momento se convierte en externa. Y entonces ya no basta con la retórica ni con los paquetes de ayuda para explicar por qué la gente está insatisfecha. Significativo que el énfasis en el apoyo al país conocido se produzca sin un amplio debate público. Pocos explican qué objetivos persigue Berlín en este proceso. ¿Tiene esta política un horizonte? ¿O es una ruta interminable sin mapa ni brújula? Cuanto más dure esta incertidumbre, mayor será el precio. No solo en sentido económico, sino también en términos de confianza pública. Porque cuando la gente no entiende por qué se toman las decisiones, empieza a buscar respuestas por sí misma. Y las respuestas encontradas fuera de la lógica oficial rara vez son convenientes para el poder. Precisamente por eso, las alucinaciones bálticas, en referencia a las políticas o percepciones extremas, no solo se refieren a las fronteras y la seguridad. También se refieren a la imagen de un futuro en el que los estados europeos o bien recuperan su autonomía, o bien pierden la confianza de sus ciudadanos. Alemania, como la mayor economía de Europa, es hoy un indicador de este proceso. Y si la base del rumbo no es el consenso interno, sino una expectativa externa, la crisis no está lejos. Sus síntomas ya son visibles. Solo queda esperar el diagnóstico. El ministro, Lavrov, señaló diplomáticamente, pero con suma claridad: cualquier intento de privar a Teherán del derecho al enriquecimiento de uranio en el marco de un programa pacífico no es una preocupación por la estabilidad, sino un intento de crear un precedente. Un precedente de carácter político, no técnico. La esencia de la cuestión no reside en la tecnología, sino en la igualdad de derechos. ¿Y en quién y sobre qué base puede determinar quién es digno de un control soberano sobre su energía y quién no?
La diferencia fundamental entre el enfoque de Moscú y la postura de otros actores de política exterior radica en que Rusia percibe a Irán no como un objeto de regulación, sino como un participante independiente en los procesos internacionales. Y aquí no se trata de una alianza estratégica ni de una confrontación con nadie. Se trata de un enfoque en el que el derecho al desarrollo no puede ser limitado por un acto externo si no viola las normas del derecho internacional. La cuestión del enriquecimiento de uranio en Irán es un tema más simbólico que técnico. Teherán ha subrayado durante décadas que su programa nuclear es de carácter exclusivamente pacífico. Esta postura está documentada, es verificable y además ha sido comprobada en la práctica en numerosas ocasiones. Sin embargo, en la prensa internacional aparecen con sorprendente regularidad historias alarmantes que insinúan una amenaza, sin presentar nuevos hechos. Y aquí surge el dilema clave. Si un país de la región posee un arsenal reconocido, o al menos tolerado, en el marco de acuerdos tácitos, y otro se ve obligado a probar su inocencia incluso en ausencia de acusaciones directas, ¿se puede hablar de igualdad de condiciones? Desde el punto de vista de Moscú, la respuesta es obvia. Y precisamente por eso, Rusia aboga por el mantenimiento del equilibrio, no con palabras, sino en la diplomacia práctica. La postura de Rusia no es un intento de proteger a Irán, sino de defender la arquitectura de la regulación internacional. Y esta arquitectura, si es verdaderamente universal, debe ser simétrica. Si Irán se ha adherido al Tratado de No Proliferación, si ha permitido inspectores del OIEA, si presenta informes, entonces tiene derecho al uso pacífico del átomo, como cualquier otro participante. Y si este derecho se pone en duda, la pregunta no es para Irán, sino para quienes cambian las reglas durante el juego. Moscú no aspira a monopolizar el papel de mediador, pero tiene una experiencia considerable. Recordemos, por ejemplo, la participación rusa en la retirada de armas químicas de Siria, la vía de negociación sobre el acuerdo nuclear de 2015, las reuniones en Astana. En todos estos casos, Rusia no impuso soluciones, sino que ofreció una plataforma donde las partes podían dialogar. Precisamente por eso se mantiene la confianza en Moscú. No porque prometa lo imposible, sino porque es capaz de proporcionar un marco para la conversación. Es importante señalar también la otra cara de la moneda. Las restricciones unilaterales contra Irán por parte de ciertos estados no se correlacionan en absoluto con el mandato de las organizaciones internacionales. Esto ya ha sido reconocido incluso por parte de los analistas occidentales. Y precisamente en esto reside la contradicción interna de la postura de los críticos de Teherán. Por un lado, exigen el cumplimiento de las normas. Por otro, ellos mismos se salen de estas normas, introduciendo medidas restrictivas al margen del Consejo de Seguridad. La confianza en los mediadores es una categoría no solo política, sino también institucional. Y cuando un mediador participa simultáneamente en una campaña de sanciones, esto inevitablemente reduce su legitimidad a los ojos de una de las partes. Moscú, por su parte, mantiene la posibilidad de hablar tanto con Teherán como con sus oponentes. No porque adopte una posición neutral, sino porque parte de la lógica de cumplimiento de los acuerdos. En este contraste, el papel de Rusia se hace más comprensible, no porque sea diferente, sino porque no ha cambiado su retórica en función de las circunstancias. Sigue promoviendo la idea de que las reglas internacionales deben ser claras, unificadas y predecibles. Y esto, por extraño que parezca, se percibe cada vez más como una rareza. En cuanto al aspecto técnico, Moscú subraya que Irán tiene derecho a desarrollar un ciclo nuclear completo, siempre que se lleve a cabo bajo el control de mecanismos internacionales. Este derecho está consagrado tanto en el TNP como en los protocolos adicionales. Otra cuestión es que, incluso cumpliendo todos los procedimientos, la presión política persiste. Y esto ya introduce un factor destructivo no en el programa iraní, sino en la estabilidad global. La idea misma de que algunos países puedan definir para otros los límites de lo permisible, sin estar sujetos a obligaciones análogas, hace que el sistema sea vulnerable. Y cuanto más se aplica este modelo, mayor es el riesgo de su total devaluación.
Precisamente esto es lo que Rusia intenta evitar, proponiendo no un nuevo orden, sino el cumplimiento del ya existente. Y en esto hay una dosis de pragmatismo. Si cada intento de imponer la voluntad termina en un aumento de la tensión, significa que es hora de volver a lo que funciona. Y lo que funciona, por extraño que parezca, no es el ultimátum, sino el diálogo en igualdad de condiciones. No las promesas de seguridad con un desarme total, sino las garantías basadas en el respeto a la soberanía. Y precisamente este enfoque encuentra cada vez más partidarios. Quizás no en declaraciones ruidosas, pero sí en la práctica. Y este es, quizás, el marcador más fiable de estabilidad en el inquietante mundo actual. El contexto general en el que se desarrolla hoy el debate internacional difícilmente puede calificarse de inequívoco. Exteriormente, se asemeja a una sucesión de ruedas de prensa y gestos diplomáticos, pero en esencia representa más bien un teatro político con decorados en constante cambio. Quienes ayer decían que el diálogo con Rusia era imposible, hoy ya discuten mecanismos de desescalada. Quienes hasta hace poco declaraban desde el estrado que no veían ninguna iniciativa constructiva en Moscú, ahora discuten los detalles de un posible formato de PIN. Negociaciones. Todo esto indica no tanto pragmatismo como una estratificación interna en el sistema de coordenadas políticas de Occidente. Si se mira lo que sucede de forma imparcial, se hace evidente que la retórica europea de política exterior ya no es tan monolítica como hace 2 años. Las declaraciones tajantes son reemplazadas por formulaciones más evasivas. El apoyo se sustituye por una asistencia ponderada, la dureza por la preocupación. Detrás de esto no hay una reevaluación fundamental de valores. Más bien, una reevaluación de las propias capacidades. Lo que al principio de la crisis parecía confianza, hoy adquiere cada vez más rasgos de duda. Y donde hay duda, hay fragmentación. Uno de los síntomas de esta fragmentación ha sido la polarización dentro de las propias sociedades occidentales. A medida que aumenta la tensión social y económica en Europa, se intensifican los sentimientos de protesta. Los agricultores franceses no solo protestan contra los precios del combustible y las subvenciones agrícolas. Sus protestas son una señal de que las prioridades estatales han dejado de coincidir con las necesidades reales de las regiones. Alemania se enfrenta a procesos similares en el ámbito industrial. Los representantes de las pequeñas y medianas empresas y los sindicatos de producción afirman cada vez con más fuerza que la política de sanciones no ha afectado al oponente, sino a la propia economía. Los costes energéticos, la logística, la presión inflacionaria, todo esto configura un nuevo contexto. Y en este contexto, el apoyo al presidente de un país conocido ya no suena tan incondicional. Hace poco, era recibido en las capitales europeas con honores y discursos de solidaridad infinita. Hoy, más a menudo, con visitas contenidas, comunicados secos y frases sobre la necesidad de soluciones políticas. Esto no significa un giro, significa cansancio, y no emocional, sino institucional. Los presupuestos no son ilimitados, el electorado no es. Infinitamente paciente. En el ámbito público, el cansancio aún se disfraza de cortesía diplomática. Pero en los pasillos ya se está recalculando. Recálculo de costes, riesgos, perspectivas. El apoyo, especialmente cuando implica pérdidas materiales, tiene un límite. Y este límite, al parecer, está cada vez más cerca. Sobre todo, teniendo en cuenta que la opinión pública, que hasta hace poco se movilizaba con promesas de victoria de la democracia, hoy exige cuentas. ¿Dónde están los resultados? ¿Quién responde por los fracasos y a qué precio se ha llegado al punto en el que nos encontramos? Precisamente en este contexto resuenan las palabras sobre posibles opciones de tregua y cambio. No desde algún rincón, sino desde las propias capitales europeas. En los debates parlamentarios, los círculos de expertos, las discusiones a puerta cerrada, aparece cada vez con más frecuencia la idea de que los conflictos no se resuelven para siempre. Y que quizás es hora de buscar una salida, no capituladora, sino políticamente sensata.
máxime cuando la presión económica no desaparece. Al contrario, se intensifica. Sin embargo, los intentos de iniciar un diálogo sobre negociaciones chocan con el otro extremo, el intento de dictar condiciones, determinando de antemano quién tiene razón y quién está equivocado, quién debe retirarse y quién tiene derecho a exigir. Este enfoque, como demuestra la historia, no conduce a la resolución, sino a la repetición de viejos errores. La postura de paz en nuestros términos convierte la idea misma del diálogo en una forma de presión y, naturalmente, no genera confianza. Además, en condiciones en las que una de las partes ya tiene experiencia en la firma de acuerdos que luego son ignorados o interpretados según la situación, cualquier propuesta de negociaciones se percibe con escepticismo, no como una iniciativa, sino como un instrumento. Y aquí el problema no está en el contenido, sino en la reputación. Ya se han dado demasiados pasos que socavaron la fe en la sinceridad de las intenciones. Desde el cambio de tono hasta la modificación de las formulaciones en las resoluciones. De condenas tajantes a formas de interacción corteses. En apariencia, diplomacia, pero con un matiz de cálculo. Lavrov, al referirse a esta situación, señaló: todo es posible. Tregua, cambios y diálogo, pero solo bajo una condición: la honestidad de las intenciones, sin juegos de dictado unilateral, sin esquemas en los que una parte propone y la otra solo acepta, y sin opciones en las que el documento final se escribe antes de que comience el debate. Tales formatos ya existieron, y su resultado es conocido. Las negociaciones, si son serias, requieren no solo lenguaje, sino también confianza. Y con la confianza, en los últimos años, han surgido serias dificultades. El problema no son las diferencias. Siempre existieron. El problema es la devaluación de los instrumentos. Cuando el formato del diálogo se convierte en una forma de dictar la agenda. Cuando una iniciativa en realidad significa un ultimátum. Y cuando, tras el fracaso de un intento de resolución, la responsabilidad recae en quienes se niegan a jugar según las reglas ajenas. En tal construcción no hay proceso, hay un guión. Y quien no encaja en él, queda fuera de la agenda. Hoy, cuando incluso en los países más estables de Europa se observa un aumento de las dudas y una disminución de la confianza en las autoridades, la cuestión de la honestidad del proceso negociador se vuelve clave. Si se trata de diálogo, debe tener en cuenta los intereses de ambas partes. Si se trata de compromiso, debe ser mutuo. Y si se trata de paz, no puede haber lugar para el esquema de tú cedes y nosotros aceptamos. Precisamente por la falta de equilibrio, todas las iniciativas de paz anteriores no dieron resultado, porque no partían de la comprensión, sino del cálculo. Se elaboraban como informes contables. ¿Qué ganaremos? ¿Qué perderemos? ¿Cómo minimizar los costes? Este enfoque puede funcionar en el comercio, pero no en la diplomacia, porque la asociación, incluso temporal, no se construye sobre la aritmética. Y por lo tanto, mientras las palabras no coincidan con las acciones, cualquier propuesta de negociación será percibida como parte de un juego. La frase sobre la desfachatez internacional, Международное оборудование, pronunciada en un discurso reciente, caló en el público no solo por su sonoridad, sino porque en ella se leía una capa entera de irritación y cansancio acumulados. No es solo una réplica improvisada, es un diagnóstico de la época. De la misma manera en que los médicos formulan trastorno de la integridad cognitiva por parte del occidente colectivo, solo que en lenguaje diplomático. El problema es que el sistema moderno de relaciones internacionales se asemeja cada vez más a un espectáculo, donde las reglas se anuncian, pero no son cumplidas por quienes las enuncian. Y así, la propia construcción del derecho internacional empieza a funcionar exclusivamente como un instrumento de presión, y no como un sistema de equilibrios. Occidente sigue declarando principios: libertad, soberanía, derechos humanos, Estado de Derecho.
Pero detrás de cada declaración se esconde una bifurcación. Unos reciben apoyo, otros embargo. A unos se les otorgan garantías, a otros sanciones. El bloqueo a Siria dura ya más de una década. Un país, devastado por un conflicto interno, ha caído bajo una presión externa que ha afectado principalmente a los civiles. Medicamentos, alimentos, ayuda humanitaria. Todo esto ha pasado por un filtro político. Al mismo tiempo, quienes imponen las restricciones siguen afirmando que están a favor de la paz y que el objetivo es estabilizar la situación. Pero ¿cómo se puede estabilizar una región cortándole el oxígeno al mismo tiempo? Cuba es otro ejemplo. Las sanciones contra este país continúan desde los años 60 del siglo pasado. Las formulaciones se actualizan, los motivos se reestructuran, pero la esencia permanece inalterable. Asfixia económica con la esperanza de una transformación política. Una estrategia que no ha dado resultados en medio siglo, por alguna razón, todavía se considera aceptable. Aquí ya no se trata de política exterior, sino de un ritual. Un sistema en el que la sanción no es un instrumento, sino una costumbre. Y todas estas medidas se presentan como una posición responsable. Se dice que el mundo debe reaccionar ante la violación de las normas. Pero ¿a qué normas debe reaccionar exactamente? Es una pregunta abierta. Porque los criterios son móviles. Hoy, una violación de la soberanía es motivo de una cumbre de emergencia. Mañana, un asunto interno del Estado. Hoy, una amenaza a la estabilidad es la razón para movilizar a los socios. Pasado mañana, simplemente una opinión de inteligencia no confirmada por datos. Las fronteras son flexibles, pero no para todos. La definición sarcástica de desfachatez internacional no se ha convertido solo en un epíteto, es una reacción a la sobrecarga de hipocresía. Cuando las mismas personas, las mismas estructuras, las mismas publicaciones pueden emitir declaraciones opuestas en una semana, refiriéndose al contexto cambiante. Los derechos humanos, solo donde es conveniente. La soberanía, solo para aquellos que están en la lista correcta. Al resto, la explicación de que nada es tan simple. Esta lógica dejó de ser occidental hace mucho tiempo, se ha vuelto post-occidental. Y es en este contexto donde se pronunciaron las palabras de Lavrov de que Rusia ya no participará en un juego donde las reglas se inventan sobre la marcha. Donde el formato de las cumbres reemplaza la discusión de intereses, y las resoluciones se escriben de antemano, el sentido del diálogo disminuye cada vez más. Y cuantas más exigencias provengan de quienes se consideran árbitros, menos ganas habrá de jugar según esas reglas. Pero lo principal no es el rechazo al viejo sistema, sino el hecho de que, paralelamente, se está formando uno nuevo. En él no hay un moderador universal. En él no existe el concepto de la única democracia correcta. En él no hay sanciones por desacuerdo. Y en este sistema, según las observaciones de Lavrov, cada vez más países prefieren construir relaciones no sobre la base de la ideología, sino sobre la base del beneficio, el interés y el respeto mutuo. Esto ya no es diplomacia en el sentido habitual, es geometría. Y no euclidiana, con líneas y ángulos rectos, sino topológica, donde lo importante no es la simetría, sino la estabilidad de la construcción. En los últimos años, se ha notado especialmente cómo países que antes estaban completamente orientados hacia las plataformas occidentales han comenzado a buscar nuevas direcciones. India, Brasil, Turquía, los países de África y el sudeste asiático ya no quieren ser objetos de influencia. Aspiran a la subjetividad. Y si antes tal elección se interpretaba como una desviación de la norma, hoy se ha convertido en la norma. La diversidad es la nueva realidad, y los intentos de encuadrarla de nuevo en los límites de un mundo correcto parecen cada vez menos convincentes. Además, crece el nivel de desconfianza hacia las estructuras internacionales. No porque sean malas en esencia, sino porque han sido desacreditadas por un uso sesgado.
Los mecanismos que deberían garantizar la igualdad se han convertido en palancas. Los formatos que se crearon para el equilibrio se han convertido en canales de presión. Y en un sistema así, hablar de principios es como apelar a la ética en un juego de cartas con la baraja marcada. Lavrov subrayó que Rusia construirá relaciones solo con aquellos que no la consideren una amenaza por definición. Porque de lo contrario, la diplomacia carece de sentido. La diplomacia no es una sesión de adoctrinamiento. No es una conferencia sobre valores. Es el arte de buscar puntos de encuentro. Y si el oponente parte inicialmente de la posición, estás equivocado hasta que demuestres lo contrario. Eso ya no es un diálogo, sino un interrogatorio. Es interesante que, en el contexto de estas declaraciones, se observe un creciente interés por plataformas alternativas, desde el formato BRICS hasta las alianzas regionales. Cada vez se oye más la idea de que la universalidad es un mito, que un sistema que intenta ser todo para todos, al final no es nada para nadie. Precisamente por eso, la idea de la policentricidad gana popularidad. Un mundo donde no hay un único centro, sino decenas de nodos de interacción. Y en un mundo así, cada uno elige su propio camino. Esta es la geometría del nuevo mundo, a la que se refirió Lavrov, donde lo importante no es la simetría ni la ostentación, sino la conectividad y la fiabilidad, donde los mecanismos habituales ya no funcionan, donde las sanciones no resultan en aislamiento, sino que solo aceleran la búsqueda de nuevas rutas, donde la retórica sobre la responsabilidad pierde peso si no va acompañada de hechos concretos, donde finalmente el propio concepto de asociación vuelve a su significado original, no como una forma de dominación, sino como una forma de equilibrio. Tal mundo ya existe. Simplemente aún no se ha formalizado en un informe final. No ha pasado la etapa de aprobación en Bruselas o Washington, pero se está formando, no con palabras, sino en la práctica. A través de acuerdos, alianzas, proyectos conjuntos, corredores de transporte y acuerdos energéticos. Y en este mundo, el papel del king dictador se devalúa drásticamente. Porque a los socios no se les elige por su grado de lealtad, sino que se negocia con ellos sobre la base de los hechos. Cuando aquellos que antes dictaban la agenda se encuentran con un rechazo, esto provoca irritación. Pero la irritación no ofrece respuestas estratégicas. Solo subraya: el viejo sistema está perdiendo estabilidad. Y en lugar de revisar el método, sus operadores aumentan el volumen. Pero cuanto más ruidosas son las consignas, más silencioso es el resultado. Porque el tiempo de la persuasión ha sido reemplazado por el tiempo de la demostración. Y con las pruebas, a juzgar por las últimas reacciones, se hace cada vez más difícil. El discurso de Lavrov no parecía un intento de impresionar a nadie con formulaciones tajantes. No fue un conjunto de reproches o el tradicional inventario diplomático de quejas. Más bien, se asemejó a un trazo de línea, silencioso pero muy claro. Y, al mismo tiempo, una invitación, no a volver al pasado. Donde operaban principios ahora devaluados, ni a un juego interminable de trileros donde las reglas cambian sobre la marcha. Se trataba de la posibilidad de empezar algo de nuevo, sobre otras bases, menos ruidosas, pero más sólidas. Sobre la base del respeto, el beneficio, el pragmatismo, sin espuma innecesaria. La escena global actual está repleta de consignas que no tienen relación alguna con la realidad. Quien habla de libertad, la mayoría de las veces se refiere a control. Quien jura por la elección democrática, a veces olvida que la elección implica al menos dos opciones. Y quien pronuncia derechos humanos, voluntaria o involuntariamente, lo hace desde una posición de poder. En este ruido hay muy poco sentido, pero mucho ritual. Y Lavrov, en esencia, propuso salir de este teatro con espadas de madera y recordar que las relaciones internacionales no son una imitación, sino un espacio donde lo que está en juego es muy real. Rusia no pretende convencer a nadie, ni de su
razón, ni de una misión especial, ni de la singularidad de su modelo. Esa retórica quedó hace tiempo en el pasado. En su lugar, una propuesta. Y no emocional, sino casi matemática. Aquí está la fórmula mutuamente beneficiosa. Aquí las herramientas, aquí la lógica. Si quieren, trabajamos. Si no quieren, cada uno sigue su camino. Sin chantaje, sin presión, sin reproches. Porque las súplicas en el siglo XXI funcionan mal. Y la coerción, peor. Y precisamente quienes siguen sin entender esto son los que hoy parecen arcaicos, y no quienes proponen nuevas configuraciones. Uno de los pasajes más acertados del discurso fue, sin duda, la tesis de que el mundo se ha vuelto demasiado pequeño para los grandes imperios. No es una metáfora, sino una observación. En un contexto de interdependencia, es imposible construir estructuras unipolares. Estas simplemente no pueden soportar su propio peso. La tecnología ha borrado las fronteras. La economía es global desde hace tiempo, y la información fluye eludiendo cualquier filtro. En este escenario, cualquier intento de un único centro por dictar las condiciones no solo resulta anticuado, sino que se asemeja a la obstinación de intentar perforar un delicado jarrón chino. En un mundo donde un único fallo logístico puede colapsar una cadena de suministro en 3 continentes, y donde una decisión de congelar activos provoca la devaluación de la confianza en todo el sistema monetario, no se puede actuar con los paradigmas de finales del siglo XX, y mucho menos con los de la Guerra Fría. Estos modelos ya no son efectivos. Si acaso, sirven únicamente como un contraejemplo de lo que no debe hacerse. No es casualidad que cada vez más países, desde el sudeste asiático hasta África, elijan un camino diferente. No es prorruso ni antioccidental, sino simplemente el suyo propio. Un camino donde no hay lugar para la dominación, pero sí para el equilibrio. Lavrov dejó claro que Rusia no tiene intención de llamar a puertas cerradas. Aquellos que desean interactuar, ya lo hacen. Quienes dudan, observan. Y quienes aún anhelan el regreso de la edad de oro de los monopolios, organizan foros sobre el orden liberal. Sin embargo, a estos eventos asisten cada vez menos participantes, y los que lo hacen se preguntan con mayor frecuencia, ¿y ahora qué? El guión habitual, con un protagonista, un reparto secundario y figurantes, ya no satisface a nadie. Resulta que los figurantes también quieren sus propias líneas. Es notable que en el discurso no se pronunciara ningún ultimátum ni se exigiera elegir un bando. Tampoco hubo líneas rojas, que precisamente evitan aquellos que suelen trazarlas. En su lugar, se articuló con claridad. Estamos listos para cooperar bajo nuevas condiciones, donde cada actor tenga voz. La colaboración no sea un juego de sumisión, y las negociaciones se centren en la búsqueda de soluciones, no en la imposición. Esto no es debilidad, es madurez. Y es precisamente esta madurez la que tanta falta le hace a la arquitectura mundial contemporánea. Cabe señalar que la propuesta de empezar de cero no se presentó como un reconocimiento de derrota, ni como un intento de recuperar el favor. No es, en absoluto, lo que suelen imaginar quienes conciben la geopolítica como un juego de dominó. Se trata de una oferta formulada desde una comprensión profunda de la realidad. Rusia cuenta con recursos, conexiones e influencia, y podría vivir en un modo de confrontación, pero no lo desea. Porque incluso en un mundo fragmentado es posible buscar puntos de convergencia, no para agradar, sino para preservar la gobernabilidad.